Vamos a orar su nombre. Vaya así aplaudiendo. Él es el que guía. Eres el que guía y da sentido al corazón. Eres el consuelo que al perdido cambiaste por amor, por gracia y favor. En la desesperanza el orgullo murió y en tu querer el perdón esclareció la obra de tu amor, la obra de tu amor. Espíritu dador de vida, Espíritu que acerca la alabanza al gran Señor y Salvador. Espíritu dador de vida, Espíritu que acerca la alabanza al gran Señor y Salvador. Es el que guía. Eres el que guía y da sentido al corazón. Eres el consuelo que al perdido cambiaste por amor, por gracia y favor. En la desesperanza el orgullo murió. En la desesperanza el orgullo murió. Y el toque del perdón esclareció la obra de tu amor. Así. Aleluya. Él ha transformado nuestro corazón. Espíritu Santo, muévete en este lugar. Aleluya. Diga, llenas de gozo y llenas de gozo y vida, impulsas a darle adoración al gran yo soy. Impulsas a darle adoración al gran yo soy. Llenas de gozo y vida, impulsas a darle adoración al gran yo soy. Entonces, como decía, vamos a cerrar hoy día la serie de Pueblo de Jesús o Gente de Jesús con el mensaje Gente o Pueblo de Oración.
Y como bien hemos estado compartiendo todos estos mensajes ya por medio del libro de Santiago, vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuántos se recuerdan alguno de esos mensajes del título? A ver, el título. Lo hice el otro domingo y algunos me respondieron, pero algunos títulos que se recuerden. A ver, gente de... Gente de oración. Gente de oración. No, pues sabiduría. Sabiduría. Sí. Pueblo de bendición, las bandejas. Sí, de bendición y de paz, sí. Eso fue hace 2 domingos atrás. Tiene notas. ¿Alguien más? A ver. Las notas también se valen. Uno por lo menos. Uno, un mensaje, un título, a ver. Ya, dale Omar para que... ¿Cuál? A ver. Ya. Muy bien. Pueblo, gente de acción. Gente de verdad, ¿no? Hoy día vamos a ver pueblo de oración, gente de oración. Y como les decía, va a ser diferente el día el mensaje porque voy a yo compartir una base, amablemente la lectura y comentar un poquito sobre esa lectura. Y posteriormente vamos a tener aquí un panel, ¿cierto? Con nuestra hermana Eli y nuestra hermana Marta. Son 2 mujeres guerreras de oración, ¿ya? Y también al final nuestra hermana Wendy también, que está por ahí, pero al final, Wendy, no, tranquila, ¿ya? Así que vamos a leer el capítulo 5, versículos 13 al 18. Capítulo 5, versículos 13 al 18. En la versión Reina Valera del 60, de 1960, vamos a leer. Cuando hablamos de oración, bueno, hemos hecho muchos mensajes, hemos compartido sobre la oración. Por eso, a medida que vamos leyendo o posterior a la lectura, vamos a hablar un poquito sobre, de acuerdo a lo que dice el texto, algunas recomendaciones de Santiago, que recordábamos que Santiago era el pastor principal de la iglesia en Jerusalén. ¿Quién era Santiago? El pastor principal de la iglesia en Jerusalén. Ah, ya. Tenía callos en la rodilla de tanto orar. Se puso atención. ¿Ah? Se puso atención. Y como decíamos al comienzo de la serie, también lo recordó nuestra hermana Audrey, que compartió el domingo pasado, era tanto lo que él oraba que se le formaban callos en la rodilla. O sea, oraba de rodillas, ¿no? Para que se formen callos en las rodillas, porque hay que estar bastante tiempo ahí orando. No 5 minutitos nomás, ni 10 minutitos, ni 1 hora. O sea, estamos hablando de que pasaba horas diarias orando. Entonces, ¿qué mejor que él darnos ciertos mensajes de recomendación de cómo orar, de cómo hacer pueblo y gente de oración? Vamos a leer 5:13 al 18. Dice: ¿está alguno entre ustedes, entre vosotros, afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y aquí está muy lindo lo que dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto
a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra. Háblanos para poder, Señor, oh Dios, ministrar de lo que es ser pueblo de oración y gente de oración, Señor, oh Dios. Gracias porque aquí Santiago nos da el ejemplo. Qué mejor ejemplo que él. Qué mejor ejemplo que Jesús, que tenemos en la palabra, cómo él oraba, y otros como Daniel y otros que oraban constantemente, Señor, oh Dios, entendiendo que la oración es parte importante para nuestra vida. Es la gasolina, Señor, que nos mueve hacia adelante, Señor, que nos hace cumplir tus propósitos y planes, Señor. Gracias, Padre, gracias por tener esa oportunidad. Gracias por Jesús morir en la cruz y rasgar el velo para poder entrar libremente, Señor, al trono de la gracia, Señor. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús, háblanos por medio de esta palabra y los testimonios. Ministra nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aquí Santiago da ciertas recomendaciones. Comienza diciendo en el versículo 13, si está alguno entre ustedes afligido, dice que ore, que haga oración. O sea, cuando estamos ahí como tristes, que es normal estar triste, ¿no? O sea, son emociones que Dios nos ha dado, que son buenas. Son malas porque a veces como cristianos, como creyentes y todo, decimos, no, tenemos que estar tristes. El que es creyente no puede estar triste, no puede llorar. Y a veces a los hombres también en algunos lugares o en algunos países que todavía somos un poco machistas, decimos, no, los hombres no pueden llorar. Los hombres no lloran. Los hombres no lloran. Y no es así. Al hombre y a la mujer nos dio emociones que es bueno estar triste y afligido. Pero ¿qué recomendación da aquí Santiago? Que si está así, ore. No se quede con esa tristeza, no se quede con esa angustia. Ore para que el Señor consuele su corazón. Después sigue diciendo Santiago, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Las alabanzas son oraciones cantadas. Estábamos aquí cantando y orando. Son oraciones cantadas, con melodía, con música, en que oramos al Señor, en que le reconocemos como nuestro Dios, en que exaltamos su nombre. De hecho, en el Padre Nuestro, eso es lo primero que uno tiene que hacer, ¿cierto? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Exaltar primero el nombre del Señor. No comenzar inmediatamente a traer la oración, ya, dame esto otro. No. O sea, tenemos que comenzar exaltando primero su nombre. Son recomendaciones que Santiago nos está dando, ¿no? ¿Está alguno entre vosotros, está alguno enfermo entre vosotros? Ya dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él o ella, ¿no? Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. O sea, es bíblico cuando como iglesia oramos por alguien que está pasando alguna enfermedad. Y Dios respalda esta palabra. Por eso, en varias ocasiones nosotros hemos orado como iglesia y hemos orado con aceite, que es el símbolo del Espíritu Santo, ¿no? Obrando en la vida de la persona, siguiendo el modelo que dejó aquí Santiago. Y hemos visto que Dios ha obrado. Hemos visto que Dios ha respondido a la oración. Por eso está el aceite ahí, listo ahí, preparado, porque hoy día vamos a practicar este principio de la palabra. ¿Ah? Tenemos ahí el aceite directamente traído de Jerusalén. No. Algunos hacen así, ¿no? Hay una iglesia ahí por ahí que
que usan elementos así diciendo que vienen de Jerusalén. Es una secta, ¿cierto? Y la gente cree y pagan, ¿ya? Pero cuando habla de símbolos en la iglesia, como el aceite, no es que haya poder especial en el aceite, sino es la obediencia, ¿cierto? A que está puesto la palabra, ese símbolo que representa en este caso al Espíritu Santo para poder orar en el nombre de Jesús para que la persona sea sana. Y está el modelo bíblico aquí. Y Dios respalda su palabra. Cuando oramos y dice ahí con fe. Con fe. Requisito es creer. Y creer a que está aquí en la palabra, que es modelo bíblico. Bien. Y dice aquí, sigue diciendo, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y aquí esto es algo muy importante, porque aquí está hablando, confesado nuestras ofensas, está hablando de que cuando uno ora, muchas veces la oración como que no funciona. ¿Por qué? Porque tenemos problemas con otras personas. Porque tenemos rencor con otras personas, porque nuestro corazón no está limpio. Por medio de nuestras relaciones, o sea, el Señor quiere de que nosotros tengamos relaciones sanas y un corazón sano, también para dirigirnos delante del Señor. Tenemos que ser consecuentes y congruentes con nuestra fe. Y eso es importante, ¿no? Por eso si a veces dices, pero como que mi oración no está llegando allá. Ahí tenemos que mirar nuestro corazón, hacernos una introspección. ¿Cómo está mi relación con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mi vecino, con mi hijo, mi hija, con mi jefe, con mi jefa, en el caso de si es mujer o compañero de trabajo, con toda persona? ¿Cómo está mi relación? ¿Hay algo en mí que no está bien? Presentarlo delante del Señor y también hablarlo con otra persona. O sea, muchas veces situaciones nos pasan o estamos hablando de oración y porque no hay perdón en nuestro corazón, porque no hemos perdonado, no hemos pedido perdón. Y hemos almacenado ahí raíces de amargura, porque no hemos pedido perdón. Todas estas cosas obstaculizan nuestra relación con Dios. Y Dios quiere sanarnos. Y muchas veces hablando sobre esto cuesta. Pero es el modelo. Mismo Jesús también es Padre nuestro, ¿no? Perdona nuestros pecados, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Ese es el modelo bíblico. Y por último, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y eso tiene relación, claro, con lo que estaba hablando recién, de que nuestra oración va a ser, ¿cierto?, fructífera. Va a haber resultado en nuestra oración de acuerdo a nuestra vida, ¿no? Si nosotros llevamos una vida consecuente, una vida que amamos a Dios, amamos al prójimo, y nos esforzamos, porque no quiere decir que seamos nosotros perfectos, ¿no? No está hablando de que si nosotros somos perfectos, nuestra oración va a poder mucho. Está hablando de que si nosotros tenemos una vida con Dios y somos sus discípulos y caminamos en fe, siendo consecuentes, viviendo una vida santa, como decía mi esposa al comienzo, apartados para Dios, Dios va a responder nuestras oraciones y va a ser una oración fructífera, una vida de oración fructífera. Y al final, aquí Santiago menciona un ejemplo. Menciona el ejemplo de Elías, porque
que no solamente él, de acuerdo a la experiencia, lo que él conocía, estaba hablando, sino también mostró algo que era importante para toda la gente que conocían, ¿no? Elías en el Antiguo Testamento, entendiendo que la iglesia en Jerusalén era principalmente compuesta por judíos, todos conocían el testimonio de Elías. Y habla aquí de Elías, que Elías era un hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras. O sea, Elías era como cada uno de nosotros, de carne y hueso, que comete errores, que se equivoca, que cae y se levanta, o pasa momentos difíciles como Daniel, por ejemplo, que él muchas veces se escondía, como David, que también en momentos se escondió de Saúl, que lo estaba persiguiendo, y así tantos hombres, como Elías también, que dice que era sujeto a pasiones, también lo somos nosotros. Y aquí Santiago muestra ese ejemplo. ¿Para qué? Para que entendamos de que Dios responde a nuestras oraciones. ¿Y cómo fue que Elías oró? Dice aquí por la palabra que Elías oró fervientemente para que no lloviese. ¿Y cuánto tiempo no llovió después de la oración de Elías? ¿Cuánto tiempo? Está ahí. Está ahí en la Biblia lo que leímos. 3 años y 3 años y medio oró para que no lloviera. ¿Y qué pasó? Siguió lloviendo, ¿no? Siguió lloviendo, ¿no? A ver, no. Y después Elías oró para que lloviera. ¿Y qué pasó? Llovió. A ver, y una preguntita ahí en examen le estoy haciendo. ¿Y llovió después de cuánto tiempo? ¿Después de cuánto tiempo llovió? 3 años y medio, claro, pues si 3 años y medio no llovió. Después de 3 años y medio llovió. O sea, esa es una pregunta. Están todos reprobados, menos Jaime. Los voy a mandar a estudiar a todos. Próximo domingo me tienen que hacer una tarea. Entonces aquí Santiago da el ejemplo. Y nosotros podríamos decir, no, pero él oró y no llovió, entonces está lloviendo, oremos para que no siga lloviendo. O sea, no se trata de eso, se trata de que quizás esa lluvia, el detener la lluvia y después que lloviera, puede simbolizar ciertas situaciones en nuestra vida que nosotros no podemos controlar. Situaciones por las cuales necesitamos una intervención de Dios. Y para eso vamos a contar con testimonios de 3 hermanas acá en la iglesia, que así como Santiago dio el ejemplo de Elías, también en esta hora vamos a dar el ejemplo de hermanos de nosotros, dentro de nosotros, porque sé que muchos más podrán tener testimonios, pero vamos a dejar atrás nomás porque necesitamos ir después a celebrar a casa de Jaime, ¿no? No vamos a estar toda la tarde aquí sonando las tripas y todo ahí con hambre. Claro. Ya que nos espera sopito de colima, ¿qué más era? Taquito de papa y pozole, wow. Uf. Vamos a tener que salir a trotar un poquito ahí cuando... Pero antes de eso, vamos a practicar esta palabra que leímos.
antes de eso vamos a practicar esta palabra que leímos, en que Santiago nos da ya sí, justo va saliendo, pero puede 5 minutitos quedarte. Justamente vamos a hacer uso de la palabra que nos da Santiago para poder orar. Jessy, pasa para acá adelante. Jessy el día de ayer tuvo un accidente en su trabajo y cierto se le quebró un vaso. Estaba ahí trabajando ahí en la cocina, ahí se le cayeron, o sea, sus ojos fueron afectados por el vidrio, ¿no? Y todavía tiene dolor y en estos días, bueno, va a haber nuevamente médico para ver cuál es la condición de sus ojos, de su vista, ¿no? Pero nosotros queremos orar para que cuando vaya para allá, el doctor le diga, ¿estás bien? No tienes nada. ¿Cuántos creen eso? La palabra nos da esta instrucción. Con fe, creyendo y orando juntos, ¿cierto? Vamos a llamar a los líderes de la iglesia y vamos a ungir con aceite. No es que le vamos a llenar de aceite los ojos, ¿no? Si es algo simbólico, ahí nomás en una parte de su cabeza, su frente, ¿cierto? Usando el símbolo del aceite como el Espíritu Santo. Y vamos a practicar esta palabra. El Señor compromete esta palabra para que nosotros hagamos uso de la fe en Jesucristo, ¿ya? Así que voy a pedir a mi esposa, voy a pedir a hermana Eli, a Omar, que puedan pasar para acá, y también voy a pedir a Wendy que puedas pasar para acá como líder de Kid Valley, y vamos a orar. Hermana Marta, pasa para acá. Y vamos a orar en el nombre de Jesús. Y les invitamos a cada uno de ustedes también. Pueden estar sentados de pie como ustedes quieran. Si lo importante es que nos unamos en oración. Dice, mismo texto de Santiago que oramos, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Vamos a practicar esta palabra. Bien, quisimos hacer esto porque, como decía al comienzo, hemos hablado bastante de oración, pero es importante dar testimonio, ¿no? Testimonio dentro de nuestra congregación, de cómo Dios obra, de que el Dios que tenemos es un Dios vivo, es un Dios que responde, es un Dios que cuando nosotros vamos a Él, ¿cierto? Con humildad, con sencillez de corazón, Él nos escucha. Y Él atiende a nuestra necesidad. No es algo que sea indiferente a nuestras necesidades, aún sea una necesidad pequeña o sea una necesidad grande, que para nosotros es pequeño y que muchas veces para nosotros es grande, pero para Dios algo pequeño o grande es exactamente lo mismo. O sea, nuestro Dios todopoderoso, y Él atiende cualquiera sea la necesidad que nosotros tengamos, ¿ya? Y como decía también, muchos de ustedes pueden tener muchos testimonios, pero en esta ocasión tenemos aquí a nuestras hermanas Eli y Marta. Hermana Marta, gracias por estar acá con nosotros, gracias por poder comentar de sus vidas, que es muy valioso para nosotros. Y vamos a comenzar con una pregunta que va a ser respondida así rápidamente con una palabra o máximo 3 palabras. ¿Qué? No, es que
es que ese fin tiene la pregunta. Las otras preguntas tienen un tiempo ahí, vamos a poner un cronómetro. Las otras preguntas son para explayarse un poquito más, pero esta pregunta tiene ese fin, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? Dice, responde con 1, 2 o 3 palabras como máximo. ¿Qué es para ti la oración? ¿Qué es para ti la oración, Eli? ¿Qué es para ti la oración? Para mí es una conversación con Dios, un diálogo. Excelente. Un diálogo, una comunión. Hermana Marta. Para mí, el orar es hablar con Dios y abrir mi alma y declarar que en Él estoy más que vencedora, ¿verdad? 3. Se pasó. Para mí, la oración es fortaleza. Una palabra, fortaleza. ¿Ya? A través de la oración se nos fortalece. En comunión con Él, recibimos de Él fortaleza, ¿no? Siguiente pregunta para nuestra hermana Eli, concursante. Ahora ya se puede explayar. Dice, de acuerdo con tu experiencia de vida, ¿cómo la oración te ha ayudado? Yo creo que de muchas maneras, y hice mi listita. Me ha ayudado a fortalecer mi fe, me ha ayudado a experimentar más profundo el amor de Dios, me ha ayudado a entender mejor la palabra de Dios, me ha ayudado a sanar, la oración me ha ayudado a sanar, la oración ha permitido que el amor de Dios llene las grietas de mi vida. Me ha ayudado a entender mejor el propósito de Dios para mí. Me ha ayudado a ver el mundo de otra manera. Me ha ayudado a que se activen mis dones y habilidades, pero sobre todo el desarrollar la misericordia y amor más profundo por todas las personas que me rodean. Pero sobre todo la oración me ha ayudado a escuchar la voz de Dios y a escuchar su guianza, a escuchar lo que Él quiere que yo haga. Y ayer estaba leyendo algo que era sobre la oración, que me impactó, que decía, la oración conecta con Dios, capacita a su pueblo y ensancha su reino. Súper, te quedó bastante tiempo de... ¿Puedo decir algo? Sí, rapidito? por supuesto, de hecho yo te iba a preguntar algo. Bueno, No, dale. creo que me siento muy bendecida. He tenido mentoras en la oración, guerreras que yo creo que me han formado. La primera fue Violeta, la pastora, mi mamá, que yo veo cómo ora y cómo sus oraciones, eso como me anima a meterme más. Dios ha hecho muchas cosas conmigo mediante la oración y tengo tantos testimonios que no terminaría, pero ahí en esa intimidad con Dios es donde Él llena todo, te fortalece, te quita y te da eso que nosotros necesitamos. Y eso quería decir yo, que el Señor me ha rodeado de personas guerreras de oración que he aprendido de ellas. Y yo creo que Violeta estaría orgullosa porque ella se paró en la brecha por mí cuando yo me fui al mundo. Y ella pudo, gente de la iglesia donde yo iba al México, vio cómo estoy sirviendo acá y me han dicho, Eli, las oraciones de Violeta cuando tú te alejaste de la iglesia dieron frutos. Entonces ese fue como la persona por la que conocí a Cristo, por la persona que todo el tiempo, a pesar de que yo no quería verla porque sabía que si la veía me iba a decir que regresara a los caminos del Señor, la esquivaba. Y esa mujer fue una guerrera que para mí Dios es como mi inspiración a seguir. Cuando
ora y el Señor puede hacer cosas grandes aún cuando estamos orando por alguien que uno cree que va a cambiar o que va a regresar al camino. Dios lo hace porque fue lo que hizo. Se paró en la brecha por mí y aquí estoy sirviéndole al Señor después de haberme alejado. Súper bien. Y algo que reconocemos en él y que ella abre su corazón y es transparente, ¿no? Y eso es importante porque podríamos nosotros esconder cosas en nuestra vida, pero de hecho la palabra nos menciona, debemos ser cartas abiertas, ¿no? Debemos ser transparentes y honestos. Y hay algo de lo que dijiste, Eli, que me gustaría preguntarte, y que es justamente lo que estábamos hablando en la base del mensaje, ¿no? Al comienzo. Y una cosa mencionaste que a través de la oración Dios sanó tu corazón. ¿Podrías hablarnos un poquito más sobre eso si es que deseas hacerlo también? O sea, Yo creo que como cristianos vamos a tener lucha. Dios, nuestro corazón. Prueba nuestro corazón y a mí me ha sanado la oración junto con los pastores también, pero sobre todo la oración en que yo llegué a la iglesia bien dañada de mi matrimonio pasado y me desquitaba con mi esposo y a veces todavía, pero el Señor sigue obrando. Pero como dijo el pastor, a mí no me gusta esconder. Yo sé que por ahí alguien me dijo que soy muy enojona, que no quiero decir su nombre, pero y yo creo que sí, el Señor, no he llegado a ese punto donde yo diga he logrado no irritarme tan fácil, pero creo que de como llegué a la iglesia hace 2, 3 años a como estoy ahorita, el Señor ha sanado mi corazón un 70%. Entonces, y eso, el sanar mi corazón me ayuda a que si otras personas vienen y me dañan, lo suelto. Y antes lo retenía y agarraba rencor. Me han pasado muchas cosas después de esa sanidad en que le pregunto a Dios por qué, pero ya no me cuesta nada perdonar y soltar. En el momento a lo mejor me enojo porque me dicen que soy bien enojona, pero ya no guardo rencor y yo creo que el Señor ha hecho mediante la oración un gran trabajo y también es el esfuerzo, creo que de uno el meterse con Dios y decirle, esto yo no puedo hacerlo sola, necesito de ti para sanar eso que yo sola no puedo sanar, porque uno no puede sanar solo y necesita uno confesar realmente que uno no puede solo, porque si uno quiere sanar solo, no lo vamos a poder hacer. súper bien. Lo que has dicho es verdad, o sea, nosotros hemos visto el avance tuyo y de Omar y juntos, ustedes como matrimonio, como han crecido, ¿no? Y lo reconocemos. Y cuando hablamos del enojo, la Biblia nos habla de que el enojo no es malo, ¿no? Ya ves, Fer. Pero ya cuando se convierte en ira, ahí ya es otro nivel. Y el enojo no debe pasar, ¿cierto? Dice la palabra que no pasa el sol sobre nuestro enojo. O sea, lo que está queriendo decir es que rápidamente hay que soltar ese enojo, hay que resolver, ¿ya? Y yo creo que todos estamos aprendiendo de esto, ¿no? Y la oración es muy importante en aquello. Gracias, Eli, por abrir corazón en relación a aquello. Hermana Marta dice, a través de su vida, cuéntenos cómo Dios respondió una oración que tomó mucho tiempo.
Como todos saben, nosotros estamos pasando todavía un proceso de sanación en la vida de mi esposo. No ha sido nada fácil, no lo esperábamos. Nadie quiere estar en esos momentos cuando te dicen tienes el 5% de esperanzas de vida, ¿te operas o no te operas? Mi esposo lo primero que dijo es, si me voy a morir, pues que no me operen, no quiero pasar ese proceso. Y entonces inmediatamente vino a mí la palabra de Dios, ¿verdad? Que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, ¿verdad? Muchas cosas pueden pasar. Y entonces vengo yo y le digo a mi esposo y a la doctora, viejo, le digo, opérate, que con el 5% de Dios, ¿verdad? Con Dios es mejor que el 95% fuera de Dios. Y entonces incluso la doctora se quedó bien sorprendida cuando vio esa fe en mí, ¿verdad? Que con el 5% era una cirugía bien, bien delicada. Él ya estaba sangrando su médula, ya estaba sangrando las arterias y venía la palabra y la palabra de Dios. A mí los versos de la Biblia me venían a cada momento durante ese proceso y se sometió a la operación y yo confiada, porque esa confianza solo se la da Dios, ¿verdad? Entonces, algunos de los versículos que Dios me dio están en estas hojitas. Yo quise compartirlas con ustedes, ahora las imprimí por si las pueden. Hay muchos versículos, hay muchos versículos que Dios me dio, ¿verdad? Pero este fue uno de los que tocaban en ese momento. Uno de esos está en 1 Tesalonicenses 5:16, que dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Y yo digo, pero voy a dar gracias a Dios, porque uno se cuestiona, hermanos, en las pruebas se cuestiona y digo, pero ¿cómo le voy a dar gracias a Dios si me están diciendo que mi esposo puede morir? 95% que puede morir. Y entonces a la vez la palabra y el Espíritu Santo ministrando mi vida, ministrándome con más fe. Y en ese proceso Dios me fue fortaleciendo, hermanos, hasta la fecha. Han pasado muchas situaciones difíciles, pero Dios no nos ha desamparado. Dios ha estado siempre con nosotros, aun cuando los médicos dicen no se va a poder, va a ser cuadrapléjico, va a ser un vegetal. Me viene la palabra, ¿verdad? Y dice, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo. Y yo digo, en todo. Y a orar, hermanos, no nos soltemos de la oración, que es lo que nos sostiene, ¿verdad? Es la conexión. Para mí, la oración viene siendo en esos momentos como la llave para abrir, ¿verdad?, la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Y otro de los versículos también está en Salmo 103, que dice, bendice alma mía a Jehová, sana, porque Él es el que sana todas nuestras dolencias, porque nos rescata del hoyo cenagoso, ¿verdad? Nos corona de favores y misericordia y nos rejuvenece como las águilas. Muchas veces podemos estar desgastados físicamente porque estamos con horas sin dormir, con muchas cosas que hacer, situaciones difíciles, pero Dios nos va dando fuerzas, hermanos. No sé cuál sea tu situación, todos tenemos momentos difíciles, todos. Puede ser económico, puede ser familiar, puede ser con el jefe, puede ser con un trabajo, o como nosotros lo estamos pasando con la salud de mi esposo, ¿verdad? Pero la fe es la que nos mueve, porque dice que la fe es la que mueve montañas. Dice que podemos decir a un monte, muévete, que Él se va a mover en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces esa es mi experiencia, que Dios ha permitido que la vayamos llevando con mi esposo y mi familia, para que muchos a través de este proceso crean las cosas que Dios es capaz de hacer, ¿verdad? Y en el nombre de Jesús estamos aquí confiando y viendo cómo mi esposo va evolucionando a través de la oración y la fe. Hermana Marta, solamente quisiera hacerle una pregunta o que nos pudiera hablar, mejor dicho, ¿no? Todos sabemos de cómo fue, ¿no? Cómo fue ese día cuando su esposo estaba ahí en el hospital, y para los que no saben, el hermano Luis Arturo falleció por 20 minutos, ¿no? Entonces, en ese transcurso de tiempo, cuando aconteció aquello, ¿Qué pasó? usted tuvo una oración a Dios, ¿no?
Cuéntenos cómo fue ese tiempo en que usted, viendo o sabiendo de lo que podía estar aconteciendo, usted a través de la oración mostró algo diferente, ¿no? Diferente a lo que los doctores o todos podían estarle dando. O sea, usted se puso en la brecha y oró para que algo sucediera. Cuéntenos un poquito sobre aquello. Yo pude escuchar cuando la enfermera fue a dar su reporte al jefe del área donde estábamos en emergencia, y oí cuando dijo que le había dado un paro respiratorio y que no respondió. Cuando eso sucedió, hermanos, yo voy a ser honesta, yo sentí como si hubiera venido una como neblina sobre mi vida, pero a la vez el Espíritu Santo me ponía en mi corazón que era una promesa que Él me había hecho, que yo tenía que confiar en ese 5%, ¿verdad? Y entonces yo le digo, Señor, tu palabra dice que si creo, ¿verdad? Al que cree todo le es posible. Yo creí en tu promesa, Señor. Yo he creído que no sé qué es lo que vas a hacer, pero mi esposo, tú me prometiste que lo vas a sacar de esta cirugía, y en el nombre de Jesús yo lo declaro hecho. Tú me dijiste, porque yo oí una palabra que Dios me decía, hecho está, audible, pastor. Yo lo oía, que decía, hecho está. Y yo me aferré a esa palabra y yo le digo, Señor, tu palabra dice que hecho está. Yo no sé qué va a pasar, yo no sé qué tú vas a mover, pero en el nombre de Jesús yo me agarro y me aferro de esa palabra. Y entonces en ese momento llegó paz a mi corazón. Esa nube oscura que había, que yo sentía en mi vida, se quitó y llegó la luz de Jesús, hermanos. Y no habían pasado ni 5 minutos cuando empezaron con códigos. En emergencia usan muchos códigos y decían código azul, código azul, código azul, código verde. Cuando empezaron a llegar como que era un ejército, muchos llegaban anestesistas, llegaban los terapistas, los de respiración. Yo dije, Señor, ¿verdad? Tú contestaste a la oración, mi esposo vive. Yo no oí que dijeron que vivía, pero empecé a ver el movimiento en la sala y entonces yo confiando en eso, hermanos, fue cuando llegó mi esposo, ¿verdad? Y gracias a Dios yo seguí orando y dándole gracias a Dios de antemano por algo que yo no veía, algo que los médicos estaban diciendo que no se iba a poder, ¿verdad? Entonces yo le daba gracias a Dios porque el milagro ya había sido hecho y que solo estaba esperando para verlo, ¿verdad? Y luego lo llevan y dice que iba a quedar en coma, que no iba a poder caminar, que no iba a poder hablar, que no iba a poder ver, que la cirugía, que no me ofrecían nada aún a pesar de que había vuelto a la vida, ¿verdad? Y yo confiando, los doctores en realidad se sorprendían de la fe que yo en esos momentos tenía, porque yo no había puesto mi fe en un diagnóstico, yo había puesto la fe en el que todo lo puede. Yo decía, Señor, tú no me vas a dejar avergonzada, ¿verdad? Yo he oído, yo he sentido en mi espíritu esa confirmación de que Dios iba a hacer ese milagro, y aquí estamos. Y durante este proceso han pasado muchas cosas, hermano. Ahí le han dado con una bolsa que me dijeron que tenían que operarlo, un drenaje. Y yo confiando en Dios y declarando la palabra y poniendo manos, y en una semana esa bolsa la quitaron. Luego problemas neurológicos, un montón de situaciones que decían los médicos que no se iba a poder, pero con Él todo es posible, hermanos. Así que nada los detenga, que aunque el médico les diga, ustedes sigan confiando en lo que Dios ha dicho que sería prometido, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué podemos decir a las situaciones de nuestra vida? Escuchando los testimonios de nuestras hermanas y el testimonio de nuestra hermana Marta, aunque hay algo que en nuestra vida esté muerto, Dios le puede dar vida. No importa lo que sea, siempre y cuando sea de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? O sea, obviamente, ¿no? Dios nos ha dado la oración para poder mover la mano de Dios en beneficio de nuestra vida, ¿no? Pero hay que usarla, hay que estar en el momento ahí, hay que creer, hay que hacer mover el cielo, ¿no? A través de nuestra oración y nuestra fe. La última pregunta
para que ambas respondan. Dice, a través de los años, ¿qué has aprendido al tener una vida de oración? Eli. He aprendido a confiar que así como la hermana decía, que aunque todo se vea que no tiene solución, y aunque todos los de a tu alrededor te digan que no va a pasar o que no se puede o que es imposible, cuando confías en Dios, yo creo que eso es lo que más, es lo que yo he aprendido a confiar. Aunque todas las circunstancias digan lo contrario, creer, como decía la hermana Marta, y he aprendido a fortalecerme en la oración también. Gracias, Eli. Hermana Marta. Sí, a través de los procesos, ¿verdad? Uno va aprendiendo y crea una dependencia. Yo no dependo, yo me pongo, muchas veces he llamado a ustedes, ¿verdad, pastores? Cuando hay situaciones que se me salen de las manos, ¿verdad? Pero yo dependo 100% de Dios, hermano. Sí. Sí. Tanto fortaleza espiritual, física y financieramente. Porque él es ingeniero, yo soy licenciada en administración de empresas, pero he tenido que renunciar a muchas cosas, hermanos. Hay que renunciar muchas veces, pero hasta aquí Dios nos ha sostenido. Es lo más importante, ¿verdad? Muchos tal vez en mi posición hubieran priorizado otras cosas, tal vez lo material, tal vez pudieron haber pensado, ¿cómo estudié tanto para poner un paro a mi vida, verdad? Pero hay lazos que no se pueden romper, hermanos. Hay lazos que no se pueden romper. Cuando estamos, ¿verdad?, de la mano de Dios, sabemos que Él es el que nos va a responder en todo momento y que no estamos solos. Nunca Dios nos deja ni nos va a desamparar, ¿eh? Esa es mi experiencia de vida. Esa es mi experiencia de vida. Y les invito a cada uno de ustedes que sea lo que sea, hermanos, sigan adelante. No importa, no teman, sigan. Muchas veces nos podemos sentir como Daniel, ¿verdad?, en el foso de los leones, porque muchas veces llegan circunstancias que sentimos que ¿para dónde, verdad? Pero a los lados no podemos, pero sí podemos buscar, ¿verdad?, de Dios siempre. Sí, así es. Bueno, siento al Señor, en mi corazón decirle que le admiramos, de que reconocemos en su vida de ser una mujer de Dios. Y es un ejemplo para cada uno de nosotros, sobre todo en este país. Sí. Sobre todo en este país que mucha gente viene aquí a cumplir con el deseo de cumplir su sueño americano. Y lo que usted está haciendo aquí en el país del sueño americano, ser fiel a Dios, ser fiel a su esposo y como usted decía, renunciar a ciertos beneficios económicos que mucha gente hoy en día prioriza, ¿no? Pero usted ha priorizado ser fiel al Señor, ser fiel, como usted decía, a valores y principios, en este caso su esposo, su familia. Y realmente eso es de mucha bendición y la admiramos por eso y reconocemos aquello en su vida. Así que muchas gracias por modelar aquello, ¿no? Sí, les digo, no es fácil, pero tampoco es imposible, ¿verdad? Sí se puede, con Dios siempre vamos a poder. Y aferrémonos siempre a la palabra y a tener una vida de oración, que es lo que nos sostiene siempre. Démosle un fuerte aplauso a nuestras hermanas que nos han bendecido. Gracias, Eli, gracias, hermana Marta. Han sido mucha bendición. Y vamos a pedir acá a nuestra hermana Wendy que pase a
a compartirnos una pregunta simple, ¿no? Que nos pueda dar testimonio. Yo sé que Wendy debe tener, o sea, tiene, ¿no? Tiene muchos testimonios, ¿no? De oraciones respondidas. Y quisiera que nos hablara sobre eso, ¿no? Para cerrar el mensaje, y posteriormente, bueno, vamos a obviamente tener una oración, pero cerrar el mensaje con testimonio de una oración respondida. Buenas tardes. Una oración contestada. ¿Pueden subirle el volumen a Wendy? Es mi vida que tengo ahorita. Veo muchas caras nuevas. Ustedes no saben mi testimonio, pero les voy a dar un rundown rapidito. Yo fui adicta al cristal por más de 10 años. Al cristal, a la marihuana, a las pastillas, a lo que fuera. Yo no tenía trabajo. Perdí mi matrimonio. Perdí el apoyo de toda mi familia. Yo vivía en un hotel de esos que te paga el gobierno por 3 meses. Muchos de ustedes no saben, yo estuve en la cárcel con 2 felony charges. Era imposible poderlos quitar de mi record. Cuando yo me encontraba en ese hotel, yo recuerdo que yo clamaba a Dios y yo le decía a Dios, ¿pero por qué? Y yo no entendía el proceso. 1000 preguntas estaban en mi cabeza. Yo decía, ¿pero por qué? ¿Tan mala persona he sido o por qué tengo esto? Yo venía de una relación que hubo abuso físico, mental, emocional y sexual. Y mi refugio fueron las drogas. Conocí a Pedro y seguí en las drogas. Y por ende, cuando andas mal, no vas a acabar bien, vas a acabar mal. Entonces, yo clamaba a Dios, le decía a Dios, ¿pero por qué? Cuando yo conocí a un pastor en Fresno, decidí entregar mi vida a Dios. Decidí entregar mi vida a Él, entregar todo. Y yo hice un pacto con Dios y yo dije, Dios, si tú me restauras mi vida y me regresas todo lo que yo perdí a causa de las drogas, yo te prometo serte fiel y servirte. Y es lo que estoy haciendo. No fue fácil, fue muy difícil. Y yo mucho tiempo oraba y le pedía a Dios que cambiara mi vida, pero nunca tuve un corazón dispuesto. Uno puede orar, uno puede pedir, pero si tu corazón no está dispuesto y decir, Dios, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, te entrego todo, y dejar que Dios te guíe y que Dios te moldee, no va a ser posible. Tiene que empezar por ti y tienes que tener un corazón dispuesto. Y eso lo leía en un devocional que le decía a la pastora, de que dice una frase que en verdad se quedó pegada en mi mente, que dice, su disponibilidad a su milagro la condujo. Y fue lo que pasó conmigo. Tener un corazón dispuesto, aceptar mis errores y ser humilde fue lo que me condujo a mi milagro, que es mi vida que tengo ahorita. ¿Y qué es lo que tengo? Para empezar, tengo a Dios en mi vida. Restauró mi vida, me restauró a mí, restauró mi matrimonio. Tengo mi trabajo para lo que yo estudié. Wendy antes no tenía carro. Literal, mi carro era mi carriola. Tenía que hacer mi marqueta, todo lo que me cupiera en mi carriola. Y ¿qué te va a caber en una carriola con 2 niños? Nada. Gracias al apoyo de mi esposo, principalmente que tengo a Dios en mi vida, pudimos sacar un carro de dealer, que eso ¿cuándo lo iba a poder hacer? Nunca. Tengo mi trabajo bien, tengo mi apartamento, que tengo fe en Dios que un día nos va a dar nuestra casa. Pero todo lo que perdí en 10 años me lo devolvió en menos de un mes. Y tu disponibilidad te va a llevar a tu milagro. No se den por vencido y pídanle a Dios con todo su corazón. Yo creo que todos en la iglesia son importantes para nosotros.
cuando el Señor nos llamó a venir a Roseburg, no había nadie aquí. Y nosotros con Mario nos hincamos aquí a orar. El primer culto fue solos. Con el Aloncito oramos y le dijimos, Señor, tráelos. Y a la Wendy fue una de las que el Señor trajo. Estaba en Walmart y la veo pasar con el Roman y con la Vicky en su carrito y siento que Dios me dice, háblale, háblale. Y yo, ¿qué? Háblale. Y le hablé. Y le dije que había una iglesia. Y ella abrió sus ojos así bien grandes y me dijo, yo estoy buscando una iglesia. Imagínate que Dios te diga eso y esa persona está buscando una iglesia. Y la está buscando de verdad. Y comenzó el proceso de la Wendy. Y el proceso de Pedro también, que es un hijo de Dios, que ha sido marcado para el Señor, apartado para el Señor. Desde el vientre el Pedro ha sido apartado para el Señor. Yo siempre se lo digo, su mamá clama por él día y noche allá en Colima y sé que él tiene plan y propósito. Y ver este milagro, esta familia restaurada. Mira, a personas como Wendy tú las llevas a rehabilitación. Salen de las drogas y vuelven a caer, muchas veces reinciden. Y necesitan medicamento, y necesitan tratamiento psiquiátrico y un tratamiento multidisciplinario para poder sacarlas de las drogas. Pero saben que el milagro de la Wendy, cuando ella dejó las drogas, ella no tuvo ni siquiera síndrome de abstinencia. No tuvo ningún malestar. Dios fue tan bueno con ella. Y le devolvió todo lo que el enemigo le había robado. En 10 años volvió en un mes. Y Dios puede hacer contigo. ¿Cuál es el milagro que tú estás esperando? Ora, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Clama a mí y yo te responderé. Dios está habilitado. Cuando tú oras se abre el cielo, como decía Eli. Y tu disponibilidad te conduce al milagro. Creo que nos tenemos que quedar con eso hoy día. Amor, no sé si quieres decir algo. No, podrías tú terminar, Eli, con orando, pero antes de decir, bueno, esto es ser pueblo de oración. ¿Ya? Esto es ser pueblo de oración. Los unos por los otros. Amén. Un aplauso. Wow. Sí, mira, yo quería cerrar esto diciendo, para Dios no existen imposibles. La muerte no es un imposible, lo vimos con el testimonio de la hermana Marta. Dios puede resucitar a los muertos. 2, Dios escucha tus oraciones cuando clamas con el testimonio de Eli. Te transforma tu matrimonio y puede cambiar tu enojo, tu rencor por paz. 3, eres drogadicto, Dios te puede sacar de las drogas. 4, lo que el enemigo te robó, Él te lo puede entregar. 5, con Lori puede sanar tu cuerpo. Y si tienes alguna tendencia homosexual, Él te puede liberar de eso también. Con Dios todo es posible. Te invitamos a tener un encuentro transformador con Jesús. Aquí conocerás a Dios, encontrarás libertad, descubrirás tu propósito y podrás hacer la diferencia. Hola, Roseburg. Ven tal como eres. Bienvenidos a casa. Bienvenidos a Garden Valley.